Bueno, la última vez que nos vimos estuvimos hablando de qué era una computadora. Si mal no recuerdo, definimos hardware, software. Hablamos un poco de lo que era el factor de forma y definimos el núcleo básico del PC. Todo esto que hablamos, incluso bastante más, saben que está disponible por la plataforma Edmodo. Tenemos ahí una guía del curso que voy actualizando, ya está bastante avanzada, así que recomiendo que lean ese material como complemento a este video. Dijimos entonces que la computadora estaba formada por 4 componentes principales. Hablamos del procesador como el encargado de ejecutar las instrucciones que están en los programas. Lo definimos incluso como el cerebro de la computadora. Acá podemos ver uno, acá lo tengo montado en la placa debajo del fan cooler. La memoria RAM también la definimos como la memoria de trabajo del procesador y es donde se almacenan todos los programas y procesos que están en ejecución. Y tenemos también la placa madre que conecta a todos los componentes del sistema e incluso tiene los buses, los caminos para que todos los componentes se puedan comunicar entre sí. Claramente esto que yo estoy haciendo no es lo correcto. Para manipular el hardware debería yo quitarme los relojes, anillos, tener las manos libres y nada metálico dando vueltas. Y si bien el hardware actual tiene una protección contra la estática bastante interesante, no está de más el uso de algún tipo de protección como puede ser la pulsera antiestática. Esto lo colocamos, lo ajustamos en la muñeca y el otro extremo tiene una pinza cocodrilo que la utilizaríamos para descargar a tierra toda la estática. Pueden conectarlo por ejemplo al gabinete del equipo. Dijimos entonces procesador, placa madre, memoria RAM y el otro componente que nos está faltando para completar el núcleo básico del PC es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el componente con el que vamos a empezar a trabajar y la definimos como el componente encargado de transformar la corriente alterna a corriente continua y alimentar todos los componentes del PC. Esto de corriente alterna y corriente continua lo deberían ver en detalle en la materia de electricidad. Si no, vamos a hablar igualmente un poquito de eso porque es importante la próxima vez que nos veamos. Igualmente tienen el material en el modo para poder ir leyendo desde ahí. La fuente de poder entonces alimenta eléctricamente a todos los componentes del PC. Tiene un montón de conectores que ya vamos a pasar a detallarlos, pero podemos ver antes su parte trasera. Vemos aquí la ventilación. En este caso tiene un ventilador para sacar aire. De otro lado tiene una rejilla para mantener los componentes internos ventilados. Tiene la entrada de alimentación, es un conector de tipo macho y el cable que va aquí obviamente es hembra y tiene una sola forma de colocarlo, no hay posibilidad de colocar esto mal. En este caso tenemos una etiqueta que indica corriente alterna 220 volt y podríamos tener además una llave bipolar para encender o apagar la fuente. Si vamos a la parte de los conectores, nos encontramos con que estamos hablando de una fuente ATX. Recuerden que ATX lo definimos como un factor de forma. Simplemente es un estándar en cuanto a colores, conectores y medidas que me asegura compatibilidad entre cualquier fuente ATX y cualquier placa madre ATX. Acá tenemos el conector P1, que es el conector principal que alimenta la placa madre. Es un conector de 20 o 24 pines, 20 o 24 contactos, de los cuales 4 de ellos son acoplables, ¿sí? Yo puedo elegir si los coloco o no. Esto simplemente sigue viniendo así por un tema de compatibilidad con placas viejas. En la actualidad todas las placas se alimentan, su alimentación principal es con un conector de 24 pines, pero yo puedo elegir colocarlo o no. Si vemos bien el conector, vemos que tiene una forma asimétrica e incluso un seguro que impide su incorrecta colocación. Podemos distinguir fácilmente en la placa madre donde va este conector P1 y se coloca perpendicularmente 90 grados en relación a la placa madre sin ejercer demasiada fuerza.
Acá estamos viendo el P1 conectado con sus 24 pines completo, pero como les comenté recién, existe la posibilidad de no tener que conectar esos 4 pines que se desacoplan en determinadas circunstancias. Estos 4 pines extra que conforman el conector P1 alimentan pura y exclusivamente la ranura PCI Express, que es esta ranura que estamos mostrando acá. Esta ranura, después vamos a aprender a diferenciarla y hablar un montón más de ranura de expansión, pero esta en particular sirve para conectar las tarjetas de video. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo tengo conectado en esta ranura una tarjeta de video, necesito conectar los 24 pines del conector P1. En caso de que yo no tenga tarjeta de video, puedo elegir conectarlos, no conectarlos, o incluso utilizar una fuente más antigua que no los tenga. Tengo también un conector de 4 pines. Realmente las fuentes actuales pueden traer más de un conector de este tipo, simplemente con los colores amarillo y negro. 2 cables amarillos, 2 cables negros. Este conector va conectado a la placa madre, generalmente cercano a la zona del procesador, y su misión es justamente alimentación extra para el CPU. No se vale adaptadores ni soluciones medias caseras que se ven por internet. No, necesito una fuente que tenga este conector de 4 pines si mi placa madre lo tiene. Este conector es pura y exclusivamente para alimentación extra del procesador. Puedo tener también en mi fuente un conector de este tipo, o varios. En este caso estoy utilizando un adaptador ya que la fuente que tengo acá adelante no lo tiene. Es un conector de 6 pines con la opción a transformarlo en uno de 8, con 2 pines que se desacoplan. Las fuentes actuales suelen tener más de un conector de este tipo y su misión es alimentación extra para la tarjeta de video. Lo pueden ver en la computadora que tenemos acá al lado. En este caso la fuente de alimentación se encuentra debajo del gabinete. Mucho cuidado en estos casos con el largo de los cables, que puede ser complicado. La fuente está aquí abajo, los cables pasan por detrás. Todos los cables que tenemos aquí pasan por detrás del gabinete. Tengo una especie de adaptador o alargue para no tener complicaciones con el largo de los cables. Y ahí tenemos el conector P1 de 24 pines, ¿sí? Su alimentación principal es este mismo que vemos acá. La alimentación extra para el procesador, en este caso son 2 conectores de 4 pines que están conectados aquí arriba, cerquita de la zona del procesador. Y tenemos también este conector de 8 pines alimentando la tarjeta de video. Si vamos a utilizar una tarjeta de video que tenga este conector, que requiera esta alimentación extra, tenemos que estar seguros que contamos con esa alimentación desde nuestra fuente. Bien, esos serían entonces los conectores principales de alimentación de nuestra fuente. El conector P1 de 24 pines, alimentación principal de la placa madre. El conector de 4 pines extra para alimentación del CPU, también llamado Power Supply. Tengan en cuenta que pueden necesitar más de uno. Y los conectores de 6 u 8 pines para alimentar las tarjetas de video. Si sacamos estos, nos quedan todavía un montón de conectores. De hecho no son tantos, simplemente se repiten 2 o 3 tipos de conectores. Tenemos por ejemplo este pequeño conector llamado floppy, un conector de 4 pines con 4 cablecitos, 2 líneas de tierra, un cable amarillo y un cable rojo. Y es la conexión que se utilizaba para las antiguas disqueteras. Cuando digo disquete, estos dispositivos, ¿sí? Eso ya no se utiliza más, pero el conector floppy sigue viniendo en las fuentes actuales, principalmente para la alimentación de unidades lectoras de memorias, micro CD, CD y ese tipo de cosas. Otro conector importante que vamos a tener en las fuentes ATX, de hecho probablemente tengamos más de uno, es el conector Molex. El conector Molex es este tipo de conector, también con 4 orificios, 4 pines, 2 cables negros, uno amarillo, uno rojo, y con una forma muy particular que vuelva a impedir, como prácticamente todo en ATX, que se pueda conectar al revés. Este conector era la alimentación ya un poco antigua para discos duros o lectoras de tipo IDE. Veremos más adelante qué es esto de IDE y por qué se dejó de utilizar, pero el Molex era la alimentación para este tipo de disco duro.
Si bien en la actualidad los discos y lectoras IDE están totalmente en desuso, Molex sigue viniendo en las fuentes actuales. Esto es por un tema de compatibilidad, para poder seguir utilizando discos ya un poquito más viejos, y más que nada para la alimentación de ventiladores, luces LED y ese tipo de cosas que funcionen ya sea a 5 o a 12 volt. Los discos duros actuales, discos sólidos y las unidades ópticas ya sea DVD o Blu-ray se alimentan hoy por hoy con el conector de tipo SATA. Este conector es bastante particular, tiene una forma de L como pueden apreciar, lo cual impide nuevamente la incorrecta colocación, y debería asegurarme que cuento en mi fuente con la cantidad necesaria para todos mis dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, si yo necesito 2 discos duros y una lectora de DVD, voy a necesitar una fuente que tenga 3 conectores de tipo SATA. Acá podemos ver, por ejemplo, una unidad SSD de almacenamiento con la alimentación SATA desde la fuente. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está. Tenemos la posibilidad también, y esto está bueno en fuentes un poquito más viejas, de convertir un tipo de conector en otro. Por ejemplo, una fuente ATX antigua puede que no tenga conectores SATA, o puede que tenga 1 o 2 y me sean insuficientes. En ese caso se puede conseguir, se compra muy barato este tipo de adaptador Molex macho, ¿sí? Yo puedo conectar esto en un Molex común y transformo una entrada Molex para alimentar los discos viejos en una SATA compatible con los discos actuales. Y bueno, considerando todos estos conectores distintos, tenemos que recalcar, es muy importante conocer mi fuente de alimentación. Saber qué conectores tiene, conocer las necesidades de mi hardware. Mi procesador requiere alimentación extra, mi tarjeta de video requiere alimentación extra. ¿Cuánta? ¿De qué tipo? ¿Cuántos discos duros voy a conectar en mi sistema? Todas estas cuestiones son las que me deberían llevar a mí a tomar una decisión y elegir qué fuente es la que yo necesito. Toda la información referente a las características de la fuente y los conectores que tiene deberíamos poder encontrarlo en las páginas del fabricante. En este caso tengo la caja del producto y como pueden ver nos dice acá, conector principal, 24 pines, 20+4, tiene 1, conector para el CPU, 8 pines, 4+4, tiene 1, conector para periféricos, esto es el Molex de 4 pines, traería 2, conectores SATA y la alimentación del PCI Express de 6+2. Repito, es importante conocer la cantidad de conectores que tiene mi fuente y saber si va a ser útil para lo que yo pretendo alimentar. Se van a encontrar fuentes de alimentación donde aparece el sello o aparece marcado de alguna manera 80% de eficiencia o más. Eso sería el mínimo ideal, y esto va un poco como la categoría de los electrodomésticos. No sé si han visto esto, por ejemplo, en las heladeras. Cuando ustedes van a comprar una heladera van a ver que aparece un sticker con estas categorías A, B, C y creo que hay más, dependiendo de qué tan eficiente es. Esto también pasa en la fuente de alimentación, pueden encontrar el sticker de 80 Plus en sus distintas categorías, oro, plata, bronce, platino y hay un par más. ¿Qué es esto de la eficiencia? Este certificado me asegura que al menos un 80% de la corriente alterna que sale de la pared, que viene del tomacorriente, por lo menos un 80% se transforma en corriente continua y se utiliza para alimentar el PC. Mientras más alto sea este valor, más eficiente va a ser la fuente. Esto quiere decir que no se desperdicia energía en el proceso de transformación, por lo tanto estaríamos ahorrando corriente, ahorrando luz y generando menos calor. Recomiendo bastante buscar esta certificación en las fuentes, ya que nos asegura por lo menos un mínimo de calidad de construcción de los componentes internos de la misma. La otra pregunta importante que nos está quedando es: ¿de qué potencia debe ser la fuente de alimentación? La potencia que es capaz de entregar una fuente se mide en watts y habrán visto que existen varias opciones. Hay fuentes de 400 watts, 500 watts, 600, 1200, 2000, muchas. Yo debería elegir la fuente que más se ajuste a mi equipo teniendo en cuenta determinadas cosas. Primero, una fuente de mucha potencia no necesariamente significa un gasto extra de corriente eléctrica o una factura de luz más elevada.
La potencia en la fuente de alimentación no quiere decir un consumo constante, sino más bien un límite de hasta qué cantidad de watts es capaz de brindar a los componentes. Por ejemplo, una fuente de 1000 watts que está alimentando un procesador discreto, sin tarjeta de video, con pocos dispositivos de almacenamiento, seguramente tenga un consumo real en torno a los 300-400 watts en caso de que estén todos los componentes funcionando al máximo. ¿Cómo sé yo cuál es el consumo? ¿Cuál es la potencia que requiere mi procesador, mi tarjeta de video, mi dispositivo en general? Debo recurrir a la página del fabricante, a los manuales y buscar la información. En este caso podemos ver que esta tarjeta de video nos recomienda una fuente de 500 watts mínimo para funcionar. Por lo tanto, deberíamos adaptar la elección de nuestra fuente a esta potencia y tener en cuenta los conectores necesarios para alimentarlo. Hay páginas que están interesantes, por ejemplo esta que les dejo por acá, en el cual pueden hacer un cálculo colocando los componentes que tiene el equipo y hacer un cálculo estimado de cuál sería el consumo total de ese equipo funcionando al 100%. Hay bastantes más cosas para decir en cuanto a fuente de alimentación, en lo que tiene que ver con su funcionamiento interno, los componentes, condensadores, la rectificación de la corriente, amperajes, un montón de cosas más. Les recuerdo nuevamente el material del modo que podemos utilizar como complemento y cualquier consulta o duda me dejan acá en los comentarios o hablamos por la plataforma. Y para terminar, por lo menos por esta semana, les dejo por acá el cuadrito de colores estándar de ATX, ¿sí? Esto quiere decir que cualquier fuente actual que cumpla con el estándar ATX tiene estos colores de cables y estos son los voltajes que debería tener. Esto nos va a ser útil para el día que hagamos la práctica presencial, sea cuando sea, saber distinguir si una fuente está funcionando correctamente teniendo en cuenta estos valores de medición. Y les dejo como tarea domiciliaria para que no se aburran, investiguen, lean, están al repartido también, para qué sirven estos tres cablecitos que tengo acá en el conector P1. Toda fuente ATX tiene estos tres cables, un único cable de cada color, hay un cable violeta, un cable gris y un cable verde. El resto de los colores se repiten por toda la fuente. Estos tres existe un único cablecito de cada color. Un saludo para todos y espero que nos veamos pronto, gente. Chau chau.